Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live. Y bueno, la semana pasada estábamos platicando sobre la salud mental en niñas y mujeres y eso de alguna manera me hizo pensar en platicar de la salud mental en general, porque actualmente creo que es una situación que debemos de estar abordando de manera un poco más abierta. Está con nosotros Abigail Báez, ella es criminóloga y te saludo con muchísimo gusto, mi querida Abigail, ¿cómo estás? Muy bien, Gilberto, muchas gracias. Saludos a todo el auditorio que nos hace el favor de vernos. Fíjate que cuando escuchamos salud mental, pensamos que es para personas que de plano necesitan ir a un manicomio, ¿no? Que están locas, y desafortunadamente la salud mental, pues está de alguna manera golpeando por todos lados a muchas personas cercanas, a nosotros mismos. No te contaba antes de iniciar la entrevista que pues yo jamás me imaginé que tendría que tomar alguna medicina para la depresión o que pasaría, a lo mejor en finales del año pasado y este año, pues por una etapa de una profunda depresión, ¿no? Y que de alguna manera tienes que buscar las herramientas para poder seguir funcional y además sentirte mejor, pero hay personas que desafortunadamente no lo hacen o no lo saben detectar. Sí, por supuesto. Todo lo que acabas de mencionar creo que es sumamente relevante. El que podamos tomarlo como algo que no necesariamente es para el manicomio, ¿no? Como bien lo dices, porque muchas veces los prejuicios que están en el lenguaje social nos podrían llevar a una falta de atención, porque entonces, mientras yo no me sienta sumamente mal, como demasiado, demasiado mal, entonces no voy a recurrir al médico, pero no sabemos exactamente qué es sentirse mal. En segundo lugar, que si nosotros necesitamos algún medicamento por temas psiquiátricos, tenga que ser finalmente tomado como parte de una situación médica que en este caso puede ser pasajera, ¿no? Bien, y en segundo lugar, ¿cuáles podrían ser las posibles causas? Creo que las diversas ciencias que hay lo pueden tomar desde puntos diferentes, pero no por esto equivocados. ¿Qué quiere decir con esto? En el tema de la criminología, por ejemplo, que atraviesa la psicología criminal, obviamente una de las cosas que podría ser un tema de salud mental comprometedor para la sociedad es altos niveles de violencia en el entorno, pero también en la sociedad, pero también en el entorno privado. Ahora, lo que sucede en estos casos es que quizá va escalando, ¿no? En mi caso, y bueno, voy a usarme de ejemplo porque no conozco otro de manera más cercana, ¿no? Pero cuando estás en una depresión, vas paso a paso. O sea, no es como que de un día para otro estás deprimido y ya no quieres hacer nada, sino que de momento, pues lo que te gustaba ya no te gusta, ya no tienes ánimo para levantarte y luego ya no tienes ganas de ver a la gente, luego ya no tienes ganas de platicar y como que vas paso a paso y cuando te das cuenta, pues estás en un mundo desconocido para ti, pero que se ha convertido en algo habitual, ¿no? Y Claro, que realmente dices, oye, pues te buscan tus amigos, no quieres salir con ellos y te das cuenta de que algo no está bien, ¿no? Y que necesitas algún tipo de cambio en ese switch porque, pues ni modo que vayas a ver a tus amigos de manera obligada y es un trabajo constante, ¿no? O sea, realmente necesitas identificarlo y si tú no logras, quizá personas cercanas a ti necesitan hacerlo, ¿no? Y ayudarte en ese trayecto, porque no es nada fácil. es correcto. Fíjate que lo que tú acabas de describir seguramente lo ha pasado muchísima gente en la población. Se habla de que aproximadamente el 20% de la población tiene algún tipo de depresión importante, lo cual quiere decir que hay un porcentaje más elevado con algún tipo de depresión o de inestabilidad en el ánimo. A eso me refiero. ¿Qué quiero decir con esto? Que en primer lugar le demos justamente lugar a que esto nos puede suceder, porque cuando no le damos lugar y nos cae de sorpresa, Gilberto, muchas veces nos asustamos, porque cuando hay gente que dice que tiene depresión o le diagnostica depresión a algún médico o algún terapeuta o psicólogo, se asustan, ¿me explico?
Y el asustarnos con un diagnóstico de este tipo no nos permite darle lugar a la salud. Es decir, bueno, entonces posiblemente tengo que tomar algún medicamento o quizá posiblemente tengo que tomar psicoterapia o en su caso, con la psicoterapia y el medicamento podamos salir adelante. ¿Por qué menciono esto? Por lo que acabas tú de describir. Van pasando y van sucediendo cosas poco a poco, se van perdiendo otros hábitos, se van perdiendo otras actividades, se van perdiendo momentos, hábitos, lugares, salidas, cosas que yo tenía de manera regular en mi día a día. Y conforme los voy perdiendo, porque la primera vez tuvimos una pérdida, vamos a llamarlo así, que puede ser laboral, puede ser una mascota, puede ser un familiar, puede ser un vínculo afectivo, puede ser incluso un cambio de casa, un cambio de trabajo, un cambio de ciudad. Si ya tenemos esto, esta pérdida, vamos a llamarlo así, entonces, y evidentemente cambia de alguna forma nuestra rutina. Eso se pierde. Si no lo sé tomar de una manera, no le doy lugar a ese cambio, entonces puede que esas cosas que ya no estoy haciendo le den lugar a que yo empiece a cambiar mi ánimo. Una vez que cambia mi ánimo, entonces después, pues ya también dejo de hacer otras cosas. Y eso me va a llevar a que día a día, semana tras semana, me voy a dar cuenta que dejé de hacer constantemente otras cosas y otras cosas y otras cosas. ¿Y a dónde nos lleva, Gil? Nos lleva a un estado que puede ser un estado de melancolización por la nostalgia de todo aquello que ya no estoy haciendo. Y entonces ahí ya cerramos el círculo y ya no, ya va a ser un poco más difícil salir. Y después tenemos una nostalgia por lo que no pudo ser. Y eso puede ser muy doloroso para la gente. Por ejemplo, si alguien pierde parte de su salud física, lo que ya no pudo ser, lo que ya no puedo hacer en el futuro, lo que ya no voy a volver a hacer con el cuerpo que yo tenía antes y el que tengo ahora, o algún sentido o alguna capacidad. Y entonces toda esa nostalgia de lo que ya no pudo ser se convierte en melancolía, que es un estado de ánimo que nos puede llevar ahí sí a una depresión que cada vez se puede ir más a profundidad. ¿Qué es lo sugerible? Que podamos darle lugar a que eso sucede y entonces tengamos la apertura de ir con un experto, con una experta que nos pueda ayudar en este sentido. Y fíjate, en esta situación, Avi, yo con lo que me enfrenté fue, primero, es decir, caray, ahora voy a tener que tomar una medicina más. ¿Y en cuánto me va a salir? Y va a ser una renta mensual, ¿no? Una vez que encontramos la que me funciona, porque tampoco es un procedimiento de que a la primera ya tienes que empezar con una y ver un par de semanas, ver si funciona y luego otra y ver si la dosis es la adecuada. En fin, es un ir y venir, no es algo que logres en el chasquido de los dedos. Pues afortunadamente una pastilla que cuesta 40 pesos la caja al mes es la que me está ayudando, ¿no? Y sí notas el cambio, ¿no? A pesar de que muchas circunstancias en tu entorno no cambian, el que cambia eres tú. Y aquí es donde viene la magia, porque realmente es muy diferente el enfoque, ¿no? Y a mí eso es al menos como lo he visto. Y a mí me movió mucho la muerte del cantante de One Direction, porque dices, caray, 31 años, con toda una vida por delante, un joven talentoso, pues ya no estaba con su pareja, la madre de su hijo, pero tiene un hijo, en fin, dinero, todo lo que pudieras pensar que le puede dar la felicidad a cualquier persona, ¿no? Y sin embargo, muy atribulado por diferentes circunstancias que quizá nunca sabremos y pues ya se sabrá si fue voluntario o no el hecho de que haya brincado por un balcón. Pero al final dices, ¿cómo es que no detectas ese tipo de circunstancias para poder poner un alto a tiempo, ¿no? Y sí da mucho coraje porque cuántas personas no han pasado por ese trance y han terminado de la misma manera y ya no están aquí, ¿no? Fíjate que justamente tomar una postura de si tengo todo resuelto o
Tengo motivos para vivir, por ejemplo, tengo hijos, tengo un trabajo, tengo fama, o lo que para cada persona podría significar éxito, para cada persona. Y entonces analizamos la muerte de alguien más bajo esos parámetros, pero no sabemos lo que esta persona haya considerado como una situación inevitable para dejar de querer la vida. Porque quizá para él la fama o el dinero o una pareja o un hijo o una hija no sea suficiente para conservar el deseo de vivir. Y eso ya es una situación personalísima, personalísima. Entonces, entiendo que para muchos de nosotros podríamos decir, no había una razón, o hay gente que dice que los que se quitan la vida son cobardes, otra gente piensa que son valientes, bueno, otras personas piensan que son valientes, y en realidad, pues es una decisión muy personal que puede ser impulsiva, que puede ser incluso bien pensada. Sin embargo, los factores para prevenir todo esta salud mental o conservarla, no llegar a un estado depresivo que no necesariamente puede llegar al suicidio, pero puede tenernos en un estado de ánimo muy bajo, por así llamarlo, durante años. Personas que resguardan un duelo durante 25 años sin salir o sin moverse de ese lugar. ¿Cuál sería entonces la propuesta? Darle lugar a que me encuentro así, darle lugar a que así estoy, darle lugar a que esto me está sucediendo, porque desde el momento en que yo le doy lugar a que algo me está sucediendo, que me hace ser diferente al tipo de persona que yo solía ser, quizá más alegre, quizá más sociable, quizá eh, con otras características personales que podrían ser como relacionadas a la alegría y que hoy no la tengo, darle lugar a que esto me está pasando. Y una vez que le doy lugar a que esto me está pasando, puedo evaluar entonces desde dónde voy a partir con la ayuda de un experto, con alguien que sí también sepa tratar estos temas. ¿Cuáles temas nos pueden llevar entonces en lo general? Porque obviamente cada caso es como tú nos platicas tus circunstancias o incluso ahora estamos mencionando sobre este cantante, ¿no? Esta persona pública, son cosas personalísimas, de lo cual ya tendríamos que sentarnos a analizar cada caso. Pero en lo general, ¿qué situaciones nos pueden llevar a que nos encontremos en un estado de ánimo así? Evidentemente, entornos de violencia, evidentemente nos pueden llevar de manera general un entorno de marginación, es decir, el no tener resuelto lo mínimo indispensable en la economía, por supuesto, que afecta a muchas personas de manera profunda. Y de ahí desencadenaríamos todo aquello que ya mencionamos, como pueden ser pérdidas de cualquier tipo, porque quizá el incluso cambiar de ciudad porque en mi trabajo me destinan a otro lado, puede considerarse también una pérdida por todo lo que estoy dejando atrás en hábitos, en disciplina, en vínculos. A eso nos referimos. Sí, sin duda es un tema muy profundo y creo que aquí Claro. lo importante, o si me permites, Avi, decir es considerarlo. Si crees que en un momento dado estás atravesando por una situación así, pues buscar ayuda, ¿no? Al final siempre existe la persona que podrá orientarte y saber por dónde puedes empezar a trabajar en eso. Avi, como siempre es un gusto verte, platicar contigo. Y bueno, si queremos contactarte a través de las redes sociales, ¿dónde te encontramos? Estoy en Twitter, estoy como Abigail Baez SC, arroba Abigail Baez SC, y en Facebook como Abigail Baez a la orden. Muy bien, muchísimas gracias. Te mando un Gracias. abrazote, cuídate mucho. Hasta luego. Nosotros nos despedimos y estaremos de regreso mañana, 3:30 de la tarde, con otro programa. Así que ojalá que puedan estar con nosotros.